Antes del accidente, ¿qué tanto usaba el metro? Lo usaba diario. Yo agarraba el metro desde el paradero Tláhuac hasta el metro Lomas Estrella. Ese era mi recorrido diario que hacía. Entonces el metro pues, era diario, era mi transporte. Pues me tocó esto del accidente y ya no se pudo trabajar. ¡Al que no tranza, no avanza! ¡Hey! ¡Shh! ¡Acá! ¡Arriba! ¡Más arriba! Ándale, ahora sí. ¿Qué? ¿A poco no sabías que las Victorias Saladas hablábamos? Victoria, no Ángel, pues oye. Y prefiero que me digan Vicky. Se oye más chido, ¿sí o no? Yo desde aquí lo veo todo, ¿eh? Y vaya que he visto cosas. Algunas hermosas, como las jacarandas, y otras no tanto, como las manifestaciones contra la corrupción. Esa palabra maldita de la que todos opinamos y de la que hasta nos reímos, ¿sí o no? Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Corrupción viene de corruptio, y corruptio es un derivado de corrumpere, en latín, que es romper junto con. O sea, tú rompes una norma, transgredes algo, pero para que esa transgresión se socialice, requiere una compañía, que es cum. Para que haya corrupción, tiene que haber dos o más que estén de acuerdo en que esa transgresión se va a realizar. Mira, es difícil definir la corrupción, pero es desde la invasión del espacio público que nos pertenece a todos nosotros hasta el uso ilegal de los recursos públicos, el influyentismo, pero es esta idea de apropiarte de algo que no te pertenece, a lo que no tienes derecho y que sin embargo lo obtienes a través, en efecto, de una tranza y además no pagas por ello. Te quedas en la total impunidad. No, la corrupción no es normal, pero la hemos normalizado. Y cuando digo que no es normal, me refiero a que si bien sucede mucho y a veces sucede de más, eso no quiere decir que así deberían ser las cosas. Venimos transando desde la época de la Revolución, por no irme más allá. Acordémonos del año de Hidalgo, ¿sí? Qué tonto el que deje algo, ¿no? Pero quizá una de las mejores es la de Jan González, que decía: un político pobre es un pobre político. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas frases populares? Pues transamos y transamos y transamos, pero no avanzamos. Transar con S es llegar a acuerdos. Y transar con Z es entretejer algo. Cuando dices el que no transa no avanza, es la persona que es exitosa, que logra progresar entretejiendo acuerdos de manera sutil. No hay violencia nunca en esta corrupción. Hay violencia verbal, pero no hay violencia física. Ay, criaturas. Y es que siempre confundimos la idea de transar con la de progresar. A ver, para entender el progreso, hay que viajar hasta los años aquellos, cuando yo veía puro sombrerudo a caballo, peleando, soltando plomazos. Y luego resultó que nuestro generalísimo Ávila Camacho pacificó el país de la revolución a punta de cañonazos. Cañonazos de 50,000 pesos o más, y repartiendo tierras a caciques y terratenientes a mano dada. Porque antes, México eran llanos al oriente, llanos al poniente, llanos por todos lados hasta que pues ya no. Se acabaron las tierras y tuvieron que encontrar otros negocitos, y lo encontraron en la construcción. Ciudades que no existían empezaron a construirse, y esas ciudades tienen nombre. Buenas noches. Tienen una historia, tienen un pasado, y desgraciadamente están marcadas también por la corrupción. Maximino Ávila Camacho era el hermano del presidente,
Y mientras el presidente era presidente, su hermano tenía la empresa constructora de obras públicas más grande del país. Empezó a construir todos los caminos, todas las carreteras, todos los puentes, que ese nuevo progreso con el cual estaba creciendo el país tenía una gran cantidad de recursos para repartir. Los militares entonces salieron de la política, pero se convirtieron en prósperos empresarios. El problema es que cuando nos empezamos a preguntar quiénes eran los dueños de esos terrenos, saltan nombres bien interesantes. Generales, amigos de la revolución, amigos de los políticos, empezaron a hacer negocios con esos terrenos. Y ahí se acaba la época de los caudillos, se acaba la época de los generales. Llega Miguel Alemán y llegan por primera vez al poder los licenciados. Momentos después, el nuevo presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, rodeado de sus colaboradores, penetra en el recinto oficial. Vítores y aplausos llenan la sala, rompiendo la tradicional seriedad de la ceremonia. Jura guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido. Pero llegan con un vicio, el vicio de la política mexicana, la utilización de los recursos públicos. Entonces, y llega toda esta casta de licenciados, de abogados que se forman en las universidades, ya sea de provincia o de la Ciudad de México, con conocimiento, diciendo nosotros podemos hacer de México un México grande, un México moderno, y nos enriquecemos, pero sí a través del uso de recursos públicos. Cuando México empezó a crecer a tasas aceleradas, las empresas tenían dueños y las empresas también necesitaban permisos para operar. Y de repente también se dio la casualidad de que había políticos empresarios, había empresarios políticos y los amigos se empezaron a formar. Ahí se empiezan a entremezclar los intereses privados y los intereses públicos, los dos beneficiándose ilegítimamente, ilegalmente de los recursos públicos, de las concesiones, de los negocios. Al llegar a Palacio, echando pie a tierra como un simple ciudadano, es que secundan el loable esfuerzo de la administración por servir al público. El gobierno de Miguel Alemán generó un crecimiento sin precedentes en el país. El problema es que ese beneficio solamente le llegó a unos cuantos, los amigos del presidente. El amiguismo ha sido una práctica de toda la vida y hay en todos los países, no hay que asustarnos. Otra vez, el problema es de grado, el problema es cómo lo usamos. Miguel Alemán fundó un famoso grupo H, así le llamaban, y ahí cuajaron un proyecto en donde aquí están los amigos, a quién mejor que a ellos les voy a dar los negocios, y ellos ¿con qué me van a pagar? Me van a pagar con lealtad, con apoyos electorales. Y es que cuando estaba en la preparatoria, Miguelito propuso el siguiente pacto a sus compas. Dispuestos, y así lo juramos por lo más sagrado, a ayudarnos en la lucha, bla, 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 muchos de nosotros llegaremos a ocupar prominentes lugares en nuestra vida política, bla, 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 y nos ayudaremos entre nosotros. Resumiendo, el pacto de Miguelito y sus compas era este. Haremos lo que sea para ayudarnos. Amiguismo, nepotismo y favores. O sea, el que no tranza, no avanza. Pero ese pacto no fue una inocentada de morritos, no. 30 años después, replicó el modelito con el grupo de los 22 empresarios que se repartieron el país. Alibaba y sus 22 ladrones. Donde estaba Miguel Alemán, pero también estaba Emilio Azcárraga. Y había una infinidad de empresarios que después se convirtieron en políticos y luego regresaron a ser empresarios. Ahí empieza toda esta parte, ¿sí?, del capitalismo de cuates. Tú me das, yo te doy. Les dan posesiones, les perdonan los impuestos, les dan los negocios más jugosos, etc. Por ejemplo, entre la cartera de transportes estaba alguien que era dueño de empresas de camiones. En las secretarías de Agricultura había gente que se dedicaba a vender tractores. Cuando el gobierno tenía que cambiar todos los rieles del ferrocarril, necesitaba comprar pues todo el acero en un lugar. Se los compraba una sola persona, el amigo del presidente. Porque esa fusión entre política, economía, entre construcción, contratos y amigos se repitió una y otra y otra y otra vez. De hecho, los gobiernos gastan fundamentalmente en dos cosas: en servicios, educación y salud, lo que se llama el gasto social, y el gasto en infraestructura. Bueno, en el gasto en infraestructura, como pasa por muchas ventanillas oficiales, es el que más oportunidades hay para
corromperse. Imagínate que el Estado nos tiene que dar un vaso y nos tiene que también dar unas papas. El Estado ni produce vasos ni produce papas. Entonces lo que tiene que hacer es contratar a alguien que produzca estos bienes para podérselos dar al resto de la población. Típicamente, un buen Estado contrataría a la empresa más competitiva que hace vasos y a la empresa más competitiva que hace papas. Es decir, haría un concurso para encontrar a esa persona, idealmente una empresa mexicana, que hiciera estos productos y que se los pudiera dar buenos, bonitos y baratos. Lo que sucede con el mecanismo de la corrupción es que no pasa eso. Manda a llamar a su amigo, manda a llamar a su cuate, que está entregando vasos y que está entregando papas, cuando en realidad no entrega nada y le pasa los recursos de vuelta a los políticos, para que los políticos lo puedan utilizar en otras cosas. Por eso la corrupción decimos que es sistémica, porque si no me das tú, siempre me voy a encontrar a alguien que sí me dé un mochecito para yo enriquecer. La corta, el moche, mocharse, móchate con esta kinésica. Tienes que atravesarte el cuerpo. Es no móchate los deditos, no móchate la mano, es móchate el tronco completo, o sea, móchate la persona completa porque algo va a sobrar. Entonces, bueno, tenemos un vocabulario riquísimo para la cantidad de modos sutiles de hacer transgresión a la regla. Todos los cambios de uso de suelo, todas las construcciones irregulares, todo el uso político que se dio para construir nuevas colonias y hacerse millonario con eso, se hizo al amparo de la ley. No se procesaba a nadie porque nadie estaba haciendo nada ilegal, porque todos estaban controlando las leyes desde antes para que todos estuvieran cubiertos. Y entonces el enriquecimiento de todos los amigos de Alemán, el enriquecimiento del propio Alemán mismo, se hizo al amparo de las leyes. Por eso su riqueza hoy sigue viva. Las diferencias en México siempre han estado muy marcadas. Con el progreso se fueron marcando más y se empezó a hacer una burbuja en donde solamente entran los elegidos. Para ser un elegido tienes que tener una de dos características, o mucho dinero o mucho poder. Un periodista fue muy elocuente para tratar de explicar qué había pasado en estos años, cuál es la diferencia entre el México revolucionario, postrevolucionario y lo que estaba creándose ahora con Miguel Alemán. Y lo concentró en una frase muy sencilla: la revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac. Llegó un antiguo influyente en un Cadillac de lujo, un Cadillac imponente, hasta la casa de un brujo. Es decir, los licenciados ya no estaban interesados en el poder de los balazos, sino tal vez en otro tipo de poder que se puede heredar, y es el poder del dinero. Y entonces, ¿por qué no hacer esta imbricación entre políticos y empresarios que van a dar una visión modernizadora? La corrupción, peccata minuta, esa que importa si tenemos un propósito más grande. No era lo mismo ser rico que ser pobre en el gobierno de Miguel Alemán, que cuando uno voltea a ver un mapa de la ciudad para preguntarse qué pasaba a cada uno de sus extremos, las respuestas son bien diferentes. De este lado, teníamos a la ciudad de Nezahualcóyotl, una ciudad que se construyó arriba de un lago de agua salada, ¿no? Que era un lugar bastante insalubre y al cual el gobierno no tenía mucho interés. De este lado estaban el lujoso Pedregal, ¿no? Y el lujoso Polanco. Y estos dos lugares se desarrollaron de manera simultánea, pero de lugares y con modos completamente diferentes. En Nezahualcóyotl se usaron esos terrenos para crear vivienda extremadamente precaria y se construyeron clientelas políticas a partir del mismo modelo. Alguien era dueño de esos terrenos relacionados con el gobierno y se enriqueció. En Polanco y en las Lomas estaba pasando lo mismo, solo que ahí se construían mansiones. Entonces ahí se empiezan a formar estas colonias en donde empiezan a vivir juntos los políticos junto con los empresarios. Y ahí se da una marca, una diferenciación clarísima entre aquellos que tienen dinero y acceso al mundo del glamour y aquella gran masa gigantesca que la ve por la televisión. Esta es la famosa televisión. Hija, pero ¿qué demonios lo inventarán en estos tiempos? Me pones a las 8:30, vas a ver qué sorpresa. Mami, puedo invitar a todos tus cuatro hijas. Y las dos cosas son producto de ese mismo México, el México que estaba creciendo a pasos acelerados,
pero el cual las mansiones eran solo para unos cuantos y para los demás que se arreglaran como pudieran con casitas de cartón, con casitas en lugares completamente insalubres. Y esos dos Méxicos hoy siguen existiendo también. Nací en el estado de Puebla. Yo soñaba yo con tener algo, hacer dinero, ganar dinero. En ese tiempo, pues ya no decían nos vamos a ir a México, ya muchos decían nos vamos a ir a Estados Unidos a trabajar. Me fui a Nueva York por el 89, por ahí, sí, crees. A lo mejor económicamente no hice nada, pero sí me la pasé muy bien por allá. Como te diré, me acusaron de algo que yo no hice allá y me deportaron. Me volví a ir a los 6 meses otra vez. Anduve 3 años más por allá y me volvió a agarrar la policía otra vez y me volvieron a aventar a México. Y ahí me quedé aquí ya, a radicar en la Ciudad de México. Llegué pensando qué iba a hacer aquí. Me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en las pizzas. ¿Te repito tu pedido? Es 1 kilo de pierna, 2 kilos de jamón, una barra de manchego peña, una barra de chester violette, 1 kilo de pepperoni nesa, una tira de longaniza corta, 2 kilos de mozzarella cubicado y 3 quesos Philadelphia. ¿Está bien? Ándale. Mi primer negocio lo puse en Periférico y Avenida Tláhuac. Pues no fue mal, ¿no? La verdad, no. Hasta que un día dije, no, pues ya no, ya aquí ya no, aquí no lo voy a armar, tengo que buscarme algo. Y fue como llegué ahí al Metro Lomas Estrella. Y gracias a Dios me fue bien. Había un dicho en el sexenio del alemanismo, que si tú ponías un dedo en cualquier parte de México, ibas a encontrar una obra donde había tenido algo que ver Miguel Alemán. Porque enloquecieron en esa época. Construyeron puentes, carreteras, ciudades, presas, todo. El progreso, papá. Sin embargo, el verdadero amor del ratón Miguelito no fue la Ciudad de México, sino el puerto de Acapulco, para el cual atrajo inversión extranjera y nos endeudó hasta el cogote con los gringos. Just eating sweet potato. Aquí nomás tragando camote. Todo con el único objetivo de ver su sueño hecho realidad. El Acapulco de Miguel Alemán. El Acapulco a go-go. Se descubre Acapulco. Muy pronto se le llamó la perla del Pacífico. ¿Por qué? Por su gran belleza natural, esta bahía casi cerrada. ¿Y qué vio en ello Miguel Alemán? Abrir un gran destino turístico internacional, pensando que quizá eso no solamente ponía a México en el mapa, sino sería un foco de atracción de inversiones. A Miguel Alemán le brillaron los ojos con Acapulco porque Acapulco no era nada más que un puerto histórico, pero pocamente desarrollado. Y lo que vio fue la oportunidad que vio en la ciudad y que vio en otros lugares. Puedo comprar los terrenos junto con mis amigos, podemos desarrollarlo en conjunto y luego nos podemos hacer millonarios. ¿Y qué tal que usamos al gobierno para construir carreteras para llegar a esos nuevos puertos? ¿Y qué tal que empezamos a introducir agua y electricidad y los urbanizamos? Y entonces lo que tenemos es que el fraccionamiento de Acapulco se dio precisamente entre múltiples amistades del presidente. Empezaron a comprar los terrenos de la costera Miguel Alemán, empezaron a construir las marinas. Puerto Marqués, por ejemplo, lo hizo Maximino Ávila Camacho. Y Acapulco se convirtió en eso. Hoteles lujosos, propiedad de los empresarios y propiedad de los políticos, en los cuales podían presumir esta nueva bonanza económica, presumir que México estaba a punto de entrar al primer mundo. Hubo una conjunción ahí de inversión en infraestructura, la industria turística, que son los restaurantes, las tiendas, los centros para cantantes, pero ¿en dónde se centra? En el glamour que puede poner a México en el mundo de los Estados Unidos, en el mundo europeo fundamentalmente, y entonces hace sus festivales de cine, desarrolla el turismo y hace su gran obra, la costera Miguel Alemán.
les imbuyó la idea de decir, si estoy en Acapulco, estoy en el lugar. Es el lugar que ansían los ricos de todo el mundo, es el lugar en el que podemos ir a disfrutar nuestras vacaciones, en esa cueva de la pandilla de Hollywood. Grandes hoteles que recibieron a las estrellas de Hollywood. Grandes mansiones en las cuales los empresarios más afamados del país y del mundo podían llegar a hacer negocios. Acapulco se convirtió en la joya con playa de un proyecto que se repitió en todo el país. Es parte de un conglomerado de ideas, porque así como se desarrolló Acapulco, se desarrolló las lujosas zonas de la Ciudad de México, ¿no? El Pedregal de San Ángel, Las Lomas, Polanco se estaba acabando de fraccionar. Y entonces el lujo se desperdiciaba por todos lados. El glamour siempre tiene detrás su cara fea. Si uno le quita el maquillaje, si uno le quita lo que puede ver cuando transita por esas grandes carreteras, vemos una realidad que no le podríamos llamar la perla del Pacífico, en todo caso el carbón. ¿Qué pasó con toda esa gente que vivía a orilla del mar? Llegaron las máquinas, llegaron las empresas, llegaron los hoteles y vámonos. ¿Y a dónde nos vamos? Pues les vamos a hacer unas casuchas allá arriba, en el monte, hacia la montaña, a donde no solamente ya no podían ver el mar, sino que tampoco se les podían llevar los servicios básicos porque era muy caro. Quizá Acapulco es emblemático en esa corrupción y en esa exclusión de la obra pública. Por eso en todas las carreteras del país, las escuelas públicas que se crearon en esa época se ponían a pie de carretera, para que cuando los turistas fueran pasando vieran que el progreso estaba llegando y que entonces podían soportar que robaran y robaran muchísimo porque al menos estaban salpicando algo. No salpicaron más que un lodazal, que es lo que le dejaron a esas personas desplazadas. Ahí se hizo gente muy rica, el propio presidente Miguel Alemán. Ay, ¿por qué esto se repite en nuestra historia una y otra vez? ¿Nadie se atrevió a cuestionar en aquel entonces lo que estaba pasando? Pues bueno, si alguien se opuso a la ignominia, al abuso, a la chingadera, para decirlo en correcto mexicano, fueron los de siempre, los periodistas. La mayoría de las cosas que sabemos del sexenio de Miguel Alemán, las sabemos por un semanario que solamente pudo publicar 36 ediciones. Que quiso documentar ese lado oscuro, ese lado del carbón. Hacía caricaturas, hacía análisis, le filtraban documentos, pero muy rápido incomodó al poder. No duró ni un año. ¿Por qué? Porque el gobierno incendió sus instalaciones. Les cortaron el suministro del papel. Y, misteriosamente, destruyeron la impresora en la que se publicaba el semanario. La corrupción, cuando lo pensamos en términos de la ciudad, se ve en forma de cicatrices. Hay algunas cicatrices verticales, una cantidad ridícula de edificios de grandes compañías que uno solo se explica cómo llegaron ahí, si sobornaron a alguien. Y tal vez podemos creer que la corrupción solamente enriquece a unas personas y no pasa nada. Pero a veces la corrupción es una calle mal pavimentada. Los baches al día a día me afecta, pues es que yo creo que ayuda a la memoria. Porque tienes que recordar en dónde está el bache para no caer, pero luego cuando hay bache nuevo, ya caíste en el de junto, entonces te truena la llanta y es un horror, y el periférico que se roben las coladeras es peor, entonces tienes que ver cuál coladera no está y cuál sí está y cuál pusieron, pero pues casi nunca las ponen, entonces hay que tener muy buena memoria para saber los baches en la Ciudad de México. De repente nos llegan muchas llantas tronadas, así es como le llamamos nosotros, unas 10 por día. Paso por 70 baches al día a día. Es un horror, el pavimento está pésimo. Entre más baches, pues para mí mejor, ¿no? La forma en la que Miguel Alemán trató de despedirse fue poniendo su nombre por todos lados. Miguel Alemán hizo obras emblemáticas que todavía recordamos. Muchas presas en el norte del país que dieron un gran avance en la parte agraria. También en las cuestiones inmobiliarias hizo el Pedregal, ciudad satélite. Y el presidente entonces se quedó con unas cuantas hectáreas para construirse una casita. Y eso mismo sucedió con Las Lomas. La ciudad politécnica, ciudad universitaria. Había una estatua de Miguel Alemán en la explanada de la ciudad universitaria. A ese nivel llegó el cinismo y la audacia de creer que
todo lo que se estaba construyendo era solamente gracias a la voluntad de una persona. Creo que no hay nada más elocuente que, por ejemplo, la gran obra de vialidad en la Ciudad de México fue secar el río de la Piedad y construir un nuevo viaducto que se llama Viaducto Miguel Alemán. Uno agarra el viaducto Miguel Alemán, tomas un avión y llegas a un aeropuerto que construyó Miguel Alemán, llegas a Acapulco y te paseas por la costera Miguel Alemán y llegas a un hotel que es propiedad de Miguel Alemán. Y esa es la forma más clara en una sola persona. El problema es que eso se repite una y otra y otra y otra vez. Y entonces también si volteamos a ver hacia otros lugares de la ciudad, nos encontramos con que los nombres de los amigos están en los nombres de las calles. Periférico, precisamente esta avenida, a veces se llama Ávila Camacho, el nombre de un presidente, pero a veces se llama Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Cuando uno llega más al norte, se encuentra con que hay la avenida Carlos Jan González. Carlos Jan González fue todo excepto presidente. Es el político que estaba metido en todas las cosas sucias que sucedían en el país. Cuando construyó los ejes viales de la Ciudad de México, todas las empresas que pavimentaban, se llevaban el escombro y construían, eran de su propiedad. Y todo lo construyó desde un lugar muy particular, el Grupo Atlacomulco. Aplausos. Que supo llenar sus arcas con el mismo paradigma que Miguel Alemán, hermanando el poder económico y el poder político, transando y avanzando. La ciudad está construida a base de corrupción, así de fácil. Los caminos están mal, las vialidades están mal, todo es corrupción, lamentablemente. La Ciudad de México está pavimentada con lo más barato y con lo peor de los recursos que tiene. Desgraciadamente el gobierno, con tal de ahorrarse unos pesos, meten material de tercera en vez de meterle material de primera. La corrupción mata. La corrupción mata cuando se hace obra pública que no estuvo bien licitada y que se dio a los amigos de los cuates, se hizo sin monitoreo y termina causando tragedias, como fue el caso del socavón, por ejemplo, en el Paso Express, o como fue el caso de la línea 12, en donde también muchas personas pues iban regresando de sus trabajos y de repente ya no llegaron. Bueno, ahí en Lomas Estrella cerré el negocio ya como a las 9:40, por ahí así. Escuché que venía el metro, me subí corriendo rápido, pasé el torniquete. En San Lorenzo se sube más gente y va mucha gente parada. Vuelve a continuar el metro. Fue cuando nada más sentí una pequeña como que vibración así, pero no, yo no sé en qué momento fue que perdí el conocimiento. El vagón como que hizo una subida, como empezó a brincar. Yo creí que estaba temblando. Ese mismo brinco hizo que donde uno pone las manos de la parte de arriba me pegué en la cabeza y volví a caer parado. Pues en ese momento se fue la luz. Pues yo lo único que hice fue meterme casi la mitad del cuerpo abajo del asiento y sostenerme porque iba a una velocidad muy fuerte. Lo que alcanzaba a ver pues eran las siluetas de la gente, cómo estaba saliendo de los vagones y pues los gritos que daban las señoras. Y fue cuando me botó a la puerta contraria. Cuando yo reacciono ya hay luz, ya puedo ver de arriba abajo el vagón completo. Yo quedé a un ladito del montón de gente tirada, amontonada, algunos muertos, algunos desmayados, yo creo, algunos reaccionando apenas igual que yo, despertando. Tenía yo una persona encima y encima de ellos estaba el montón de gente que había quedado ahí apilada.
Y fue cuando me di cuenta que mi pie no reaccionaba. Entonces al momento de quererme parar ya no pude porque ya la mano ya la tenía como adormecida. Pinche metro, güey. Pedo. Empecé a buscar mi teléfono, pero al no encontrarlo, lo primero que agarré pues fue una mano. Ese día una chica, señora, no sé, era una mujer la que gritaba su mano. Ya no quise voltear a verlo, lo que era bien. Y los policías repetían mucho la palabra de, no sé, el metro no tarda en colapsarse, dicen. Los vagones al parecer se van a volver a caer los que están colgados. Lo primero que hago es voltear hacia arriba y para eso ya venían bajando 2 policías. Pero se les hacía trabajoso bajar porque como estaba bien inclinados tenían que venir agarrando de los tubos y eso. Entre medio de toda la gente que estaba ahí amontonada, sacaron una bicicleta que estaba ahí metida. Unos policías rompieron el vidrio del vagón. Con la mano buena que tenía, yo me agarré de un tubo y me impulsé hacia arriba. Yo quedé de pie como si estuviera yo normal. Y lo que le dije a los policías fue que yo estaba listo para salir, que cuando quisieran salíamos. Ahora sí que me sacaron primero de cabeza así para afuera de la ventana. Ellos se dan cuenta de que mi pierna está rota porque mi pierna queda colgando. Entonces dice el policía, no, regrésenlo, dice, ahí lo vamos a sacar de otro modo. Cuando yo escucho que dice eso el policía, yo lo que hago es me agarro de la ventana y le digo, no, ya así como voy para afuera está bien, le digo, así sácame. Pues ahora sí que de la gente que se arrimó a ver y todo eso, nos fueron sacando de mano en mano hasta que llegamos hasta abajo. Y ya había una camilla esperándonos abajo. Una señora me ayudó a salir, me dijo, su brazo se le zafó. Entonces cuando yo volteé traía como un chipote en el codo. Se hizo polvo el hueso de la mano. Al momento de que iba a esa velocidad el tren, pues pensé en mis hijas. Pues lo primero que pensé, pues que corrí con mucha suerte, que yo salí a lo mejor nada más con mi pierna quebrada, pero que salí bien, salí vivo de ahí. Si sabían que el daño que iba a hacer, dejaron que siguiera trabajando ese metro. El dictamen de lo ocurrido en la línea 12 del metro establece que la tragedia ocurrió debido a una mezcla de factores. Violación de los protocolos de seguridad desde el origen de la construcción y falta de mantenimiento. Asignación de obras a las mismas empresas corruptas de siempre. Errores en el cálculo del presupuesto, mismo que después se duplicó o triplicó sospechosamente. Y así, entre números alegres y yo no fui, fue TT, dejaron pasar el tiempo. Hasta que el destino nos alcanzó. A mí lo que me preocupa es que si pasó en este tramo, puede pasar en otro tramo. Durante todo el año no hicieron nada, hasta apenas hace como un mes y medio que empezaron a trabajar, a elaborar en la línea del metro. Seguimos viendo la mayor corrupción en la obra pública. ¿Por qué en la obra pública? Porque en la obra pública requiere mucha inversión y cuando hay mucha inversión hay mucho dinero y en donde finalmente se otorga no a quien la va a hacer mejor, no, se da a aquel que tiene acceso a la oficialía mayor, al secretario, al general, al director de compras. Miguel Alemán dejó una herencia muy clara, que es poder y dinero son 2 caras de una misma moneda. Esa época fue conocida como la alianza por las ganancias. Y esa idea, esa metáfora de que podías aliarte con el gobierno y te podías hacer millonario, fue la gran lección que todos los políticos después tomaron, aprendieron y perfeccionaron. Es la cultura de el que no tranza no avanza. Esa cultura no es la de todos los mexicanos.
Cuando pienso el que no tranza no avanza, me dan ganas de llorar y me dan ganas de darle un zape porque es lo peor que podemos decir. Yo no creo que en México el que no trance no avance. Habemos muchos que hemos avanzado sin transar. El gran problema en México es que las reglas del juego están mal hechas. Y están hechas para favorecer a los ricos, a quienes tienen más dinero, a quienes tienen el poder o a quien lo heredaron. El sistema puede cambiar, es solamente que nosotros nos demos a la tarea de hacerlo. La corrupción es un problema de oferta y demanda. Hagamos que la corrupción no sea rentable, pero necesitamos a los ciudadanos, a los empresarios y a las autoridades. Sin legalidad, siempre hay corrupción. Lo normal para un país como México debería ser que no estuviéramos hablando hoy aquí de corrupción y de que el que no tranza no avanza. Lo normal sería que estuviéramos hablando de todas las virtudes de nuestro país y de que lo hiciéramos con todos los mexicanos teniendo muchas más oportunidades. Solo si no dejamos de preguntar, vamos a entender por qué estamos aquí y vamos a entender a dónde vamos. Nunca hay que dejar de preguntar. Y solamente los ciudadanos que no hemos sido partícipes o víctimas de ese esquema de corrupción somos los únicos que podemos solucionarlo. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está mi saco? Mi saco. Aquí. Ay, México. Ay, criaturas. Ay, mis hijos. Sí, ya sé, me quejé demasiado, pero es que sí duele, carajo. Porque entre el que no tranza no avanza y el que tanto es tantito han pasado más de 100 años. Y el mecanismo se repite. Y no merecemos eso, me cae. Yo desde aquí he visto también cómo somos capaces de levantar al país de los escombros. Y también somos chidos cuando estamos juntos. Quizá es momento de tomarnos esta crisis de corrupción como algo que vamos a tener que resolver entre todos. Si desde acá arriba yo los veo tan chulos, tan capaces, podemos cambiar. Acá, sin miedo al éxito. ¿Sí o no?